Hola a todos, nuevamente estamos en la clase de sociales con la profe Sandra. Vamos a profundizar un poco sobre lo que estuvimos trabajando la clase pasada, sobre los sistemas políticos y las ideologías. Es muy importante entender el asunto de las ideologías porque allí está puesta como toda la esencia del funcionamiento de los gobiernos y de los sistemas políticos. Y digo que allí está puesta porque desde las maneras de pensar, desde las maneras de ver el mundo, desde las maneras de sentir que se presentan desde lo individual hasta lo colectivo y que después se vuelven o se implantan dentro de una sociedad, desde allí empieza como a generarse todo el despliegue de acciones para gobernar una nación. De manera entonces que es muy importante entender las ideologías y cómo funcionan, que buscan para de esa manera entender por qué las naciones funcionan de una u otra manera. Cuando hablamos de una ideología, tenemos que tener en cuenta que esa parte corresponde al pensamiento, a las maneras de creer y de actuar de las personas inicialmente y se convierten en una colectividad, es decir, de un grupo de personas que de alguna manera la escriben, que de alguna manera la legalizan y que de alguna manera se convierte como en una ruta o en un camino para seguir. Entonces, de acuerdo a los valores, de acuerdo a las maneras de pensar y de acuerdo a lo que se quiere y se sueñe en una ideología, asimismo serán las acciones dentro de un sistema político. Si hay una ideología que tiene como ruta la creencia en Dios y si tiene como ruta el tema religioso, pues seguramente la religión, las creencias y el aporte de la iglesia serán de suprema importancia dentro de su sistema político. Es decir, las acciones políticas no son ajenas a las ideologías, por el contrario, están sustentadas en las ideologías. A ver, hay unas ideologías que hemos llamado ideologías de derecha y las hemos llamado ideologías de derecha precisamente porque allí está puesta, digamos, como todas las acciones y unas maneras específicas de pensar y de actuar. Se llaman de derecha por la tradición. Se llaman de derecha, hay una historia que se cuenta cuando en 1789 en la Revolución Francesa estaban tomando las primeras decisiones por voto en una asamblea y se estaba diciendo quiénes estaban a favor de la asamblea y de la constitución y quiénes estaban a favor del rey. Y no se sabe si por casualidad o, o planeado, los que estaban a favor del rey y todas las acciones y las votaciones a favor del rey estaban a la derecha y todas las acciones que iban, digamos, a favor de los cambios y de las reestructuraciones estaban a la izquierda. Entonces desde allí empezó a pensarse en que las acciones que están a favor del Estado constituido y del tipo de cosas ya establecidas son las ideologías de derecha. Desde allí empieza a presentarse y nos encontramos con algunas posturas que defienden la parte de la derecha, es decir, que defienden lo preestablecido, que no se, digamos, que no tratan de no distorsionar la realidad tal cual y como está, tratan de vivir una vida muy independiente y tranquila sin necesidad de involucrarse mucho en los cambios grandes y siempre y cuando todo lo del Estado esté a favor de ellos de manera individual. Entonces ahí es casi que una ideología de corte egoísta, de corte muy individual y hay dos ideologías dentro de la derecha y de dos corrientes
dentro de la derecha, que son el liberalismo y el conservadurismo, tienen algunas diferencias, pero finalmente las dos están a favor de una desigualdad social. Es un conjunto de ideas, de posturas, y tienen que ver con que las ideologías de derecha tienen que ver con el sentido del deber, con la defensa de lo sagrado, de la tradición, y de esa manera se va ahondando en el tema de cada quien trabaja y cada quien consiga lo que tiene que conseguir. Y en ese cada quien consiga lo que tiene que conseguir se conforma el tema de la propiedad individual. Y se conforma lo de propiedad individual y entonces caemos en un problema grave de la sociedad y es la desigualdad. Los que tienen y los que no tienen, ¿sí? De los que pueden conseguir y los que no pueden conseguir. Entonces se convierte el trabajo en una lucha constante para poder alcanzar y para poder solventar esas necesidades que de alguna manera se están delegando en el individuo cuando deben ser situaciones de Estado. Entonces, esa es una de las situaciones específicas de las ideologías de derecha, y esas ideologías de derecha tratan de conservar siempre ese estado, el estado de cosas como viene funcionando y las personas y los gobernantes que tradicionalmente han gobernado. Por eso no se registran en los países donde mandan las ideologías de derecha, no se registran cambios importantes ni cambios significativos en nada, en las normas, en el funcionamiento de la sociedad, casi todo es lo mismo y ocurren las mismas cosas porque las ideologías de derecha son muy conservadoras del status quo, es decir, de las condiciones establecidas, de las condiciones que tradicionalmente se vienen presentando. Sin embargo, nosotros tendríamos que mirar dentro de las ideologías de derecha dos corrientes que son el liberalismo y el conservadurismo. Y esas dos corrientes en medio de ser de derecha tienen algunas pequeñas diferencias, ¿cierto? Y eso es lo que ha marcado, por ejemplo, dentro de nuestra nación una serie de partidos políticos que tienen corrientes, pero la gran mayoría de ellos, por no decir casi todos, son de corte de derecha. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de partidos de derecha que están divididos en corrientes políticas y entonces hay una serie de denominaciones, una serie de nombres para decir, bueno, yo no soy liberal ni soy conservador, pero soy de X o soy de y resulta que finalmente son diferencias pequeñas, pero de hecho es la misma derecha. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? A ver, cuando estamos hablando del conservadurismo, conservar, se reprime a las personas y a los colectivos que no encajan. Y aquí hay un punto importante y delicado. Cuando estamos hablando de reprimir a las personas y a los colectivos que no encajan, estamos diciendo que esta corriente de la derecha busca a toda costa conservar el orden establecido en la sociedad. Busca a toda costa conservar el orden establecido por las normas y por las instituciones del Estado. El problema no es conservar el orden, el problema es que si se llega al momento y se llega a la ocasión, acuden a la represión y ahí ya estamos tocando posibilidades de violentar derechos humanos. Entonces, lo delicado es decir, la línea delgada que une el orden con la violación de derechos se puede presentar de manera muy frecuente en estas ideologías de derecha y sobre todo las conservadoras. Asumen una posición extrema para defender lo que llaman la sociedad correcta. La sociedad correcta es la sociedad que está establecida por ellos, ¿cierto? La sociedad que está establecida desde las grandes élites, la sociedad que está establecida desde los que están gobernando, y esa sociedad tiene un orden y ese orden se tiene que defender y a toda costa. Entonces, cuando estamos hablando de posiciones extremas es que se defiende y se unen
digamos, muy fuerte para defender los intereses. Es por eso que nosotros hemos escuchado el tema de bancadas, y cuando ustedes escuchan bancadas de pronto no entienden, pero las bancadas es la unión de personas y de colectivos en torno a una ideología, pero en defensa de un estado de cosas que está en el gobierno. Entonces, la bancada, ustedes escuchan que en el Congreso está la bancada conservadora, la bancada liberal, y eso que indica que hay un grupo de políticos que están defendiendo las leyes a toda costa porque hacen parte de esa derecha que defiende el estado de cosas establecidas. Es decir, lo que ya está establecido, lo que tenemos y lo que viene funcionando, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Entonces, esa es una de las características del conservadurismo, conservar lo que está establecido. Pero en ese conservar se conservan las diferencias sociales, se conservan que unas clases sean dominantes todo el tiempo, se conserva que unas familias siempre estén en el poder, se conserva que hay unos que siempre son los más pudientes y que otros no logran salir de la situación económica, digamos, en la que viven. Se conserva muchas cosas que no son buenas para la sociedad. Es decir, está bien conservar, pero ¿hasta qué punto se debe conservar? Y se preservan las clases dominantes en el poder, y por eso es que hay apellidos y hay familias que se van turnando y van pasando como de generación a generación y van escalando por todos los puestos de las instituciones de nuestro país. Por otra parte, tenemos otra corriente que también es de derecha, que es el liberalismo, y es de derecha porque también ha estado siempre ahí dentro del marco del poder y dentro del marco de la, digamos, de la clase estatal y de la clase dominante, pero con un poquito de cambios en las versiones, ¿cierto? Entonces se habla de la libertad individual, se cambia un poco el discurso, ¿sí? Y entonces la libertad individual, ¿qué indica? ¿Sí? Mientras que los otros conservan, estos dicen, seamos libres, tengamos otras opiniones, tengamos la posibilidad de creer o no creer, pero en esa libertad se habla de cada uno resuelva, ¿sí? Entonces en esa libertad individual casi que se echa al ciudadano a la guerra, vaya, forme su empresa, vaya, busque su negocio, vaya, busque su trabajo y vaya, resuelva su vida, y en ese resuelva su vida el Estado se va quedando como un poco al margen de las condiciones precarias de muchos ciudadanos. En ese orden de ideas se sigue, digamos, preservando la desigualdad, y no están en desacuerdo de la desigualdad, están en desacuerdo de que el Estado supla todas las necesidades de los ciudadanos. Por eso son enemigos de los subsidios y son enemigos de las ayudas, son amigos de que se genere el empleo, que se dé la libertad de empresa para que cada quien resuelva sus situaciones y cada quien resuelva sus posibilidades. La libertad es muy interesante en el sentido en que usted pueda hacer lo que realmente quiere. La libertad es muy interesante en el sentido que usted pueda pensar y opinar, pero la libertad individual se convierte en un punto en contra cuando algunos ciudadanos en medio de esa libertad no logran los objetivos de bienestar que deberían suplir. Entonces ahí se pregunta, ¿quién se lo suple? ¿Quién le ayuda a quien no alcanza de manera individual las metas? Entonces se presentan las grandes diferencias y las grandes brechas, porque el que no puede sencillamente se queda sin ayudas. Entonces allí hay una situación muy, muy especial entre estas dos ideologías, estas dos corrientes que pertenecen a la misma ideología de derecha, pero en esencia la diferencia está en el tema de los prejuicios y de las creencias, porque de fondo dentro de lo social siguen pensando en que la individualidad y las desigualdades tienen que seguir y tienen que
permanecer y no importa porque son dinámicas sociales que ya están establecidas, es decir, hacen parte del status quo, de lo que ya está, de lo que debe permanecer y de lo que no debemos cambiar. Por su parte, las ideologías de izquierda van en contra de todo eso que está establecido y consideran que es necesario que se realicen cambios fuertes y estructurales en el funcionamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente las personas son las que deben ser el centro de atracción, no la economía. Son las personas, no el dinero, las que deben ser el centro de la sociedad y por tanto se debe priorizar las necesidades básicas de las personas. En ese orden de ideas, estas ideologías de izquierda conforman partidos políticos que buscan la igualdad social, conforman partidos políticos que buscan la protección de las personas que individualmente no son capaces de salir adelante, de las personas que individualmente, así se les haya dado toda la libertad, no logran su bienestar. Entonces, esta ideología es una ideología más de lo social, más del bienestar de las personas, que busca de alguna manera un equilibrio, una equidad, es decir, una búsqueda de oportunidades para que las personas salgan adelante. Entonces, mientras la derecha está buscando que cada quien avance y que se respete lo establecido, y en ese respetar lo establecido hay unas personas, hay unas políticas y hay unas familias que han salido y seguirán saliendo adelante. En las ideologías de izquierda se piensa que el cambio es fundamental porque no se puede seguir violentando la dignidad y el bienestar de muchas familias en cualquier país del mundo. Allí se conforman corrientes también, así como se conformaron corrientes en la derecha de liberales y conservadurismo. Aquí también en la ideología de izquierda se conforman corrientes que es la izquierda democrática, que está de acuerdo con la participación y que sea la constitución de normas con participación de varios líderes quienes definan esa sociedad y no las mismas personas que siempre vienen en el poder. Y la izquierda revolucionaria busca de pronto de manera más osada alcanzar el poder y alcanzar unos cambios que significarían, digamos, un revolcón enorme en la sociedad. Todo esto nos indica que estamos divididos entre izquierdas y derechas. Estamos divididos en izquierdas y derechas y podrían alinearse una serie de partidos políticos a la derecha y una serie de partidos políticos a la izquierda, pero finalmente nosotros debemos entender qué es lo que más interesa. Cuando a un partido, cuando a una ideología le interese más la parte económica, sabemos que ya está a la derecha. Cuando le interese más la parte social y cuando le interese más cerrar las brechas para que no exista tanta desigualdad, sabemos que la tendencia es de izquierda. Cuando la propiedad privada, el libre mercado y el capitalismo, el sistema de producir, de ganar, esté por encima de las personas, sabemos que es de derecha. Y cuando se regule esa economía, cuando se piense en el beneficio común, en que todas las personas tengan lo mínimo de lo necesario, por lo menos lo necesario, entonces estamos hablando de izquierda. Aquí les dejo esta inquietud para que empecemos a hacer un análisis y una depuración de todo lo que existe en nuestro país y que eso que está establecido quizás no lo vamos a cambiar, pero por lo menos lo vamos a entender y vamos a empezar a depurar y a pensar distinto, a saber qué es lo de lo establecido con lo que nosotros estamos de acuerdo y qué de lo establecido no queremos que siga así y podemos pasito a pasito poder ir pensando, ir construyendo nuevas ideologías, nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de actuar y de proceder en la sociedad para ver si encontramos el cambio que necesitamos
como sociedad, no como individuos, porque ya saben, como individuos unos están muy adelante y otros se nos están quedando atrás. Debemos pensar como sociedad de qué manera los unos jalonamos a los otros y de qué manera la sociedad se constituye en toda una sociedad, digamos, de hermandad, de solidaridad, de equidad y de justicia, en medio de orden, en medio de seguridad, en medio de autoridad y en medio de respetar tradiciones también. Entonces es como la búsqueda de cuál es el equilibrio. Ahí les queda la inquietud, que tengan un excelente día.